Hola, muy buenas, bienvenidos a Neuropsicocosas. Muy buenas, en este episodio de hoy vamos a hablar de la evaluación neuropsicológica. Vamos a intentar entender un poco qué es esto que hacemos los neuropsicólogos, una parte de nuestro trabajo que es la valoración y exploración de algunos componentes. Vamos a ver cómo se debe de realizar, algunas nociones históricas que acompañan al concepto de evaluación neuropsicológica y por qué es manifiestamente distinta de otras opciones que se realizan dentro de la psicología. Vamos a tratar de entender qué es evaluar neuropsicológicamente y tal vez quitar un poco el estigma y el mito de que los neuropsicólogos solo somos pasadores de pruebas. Vamos con la evaluación neuropsicológica. Para empezar este vídeo, lo ideal sería definir qué es la evaluación neuropsicológica. Y lo fácil sería decir qué es lo que hacen los y las neuropsicólogos y neuropsicólogas. Simplemente evaluar o valorar el componente cognitivo. Pero realmente la evaluación neuropsicológica va mucho más allá y conviene que nos detengamos un poco en su definición y explicación para que quede claro qué es lo que hacemos en una de las fases del trabajo que realiza una persona que se dedica a la neuropsicología. Por un lado, podemos entender que una evaluación consiste en un intento de valorar el estado de algo. Y en este caso, cuando hablamos de neuropsicología, hablamos de valorar aspectos de índole cognitivo, aspectos de índole comportamental y aspectos de índole afectivo. Por tanto, no solo se reduce a una evaluación fría de aspectos cognitivos como la memoria, la atención, o mejor dicho, de procesos que subyacen a la memoria o al acto de memorizar, o procesos que subyacen al acto de atender. Bien, y aquí quiero ser un poco pulcro con la terminología, porque hablamos de unos procesos que ponemos en marcha para valorar cómo memorizamos algo, cómo atendemos a algo o cómo expresamos algo lingüísticamente. Dicho esto, entendemos que la evaluación es algo mucho más amplio que simplemente pasar pruebas que miden, y digo miden entre comillas, estas funciones, sino que lo que hacemos es atender también a su impacto a nivel comportamental y a su afectación, a cómo afecta esto al desempeño de la persona en el día a día. Vamos mucho más allá. La idea también es ver ese impacto funcional en lo que a veces llamamos actividades de la vida diaria, bien sea básicas o instrumentales. ¿Quién realiza esta evaluación? Pues un psicólogo o psicóloga que se ha especializado en neuropsicología. Lo tiene que realizar una persona con un conocimiento en neuropsicología bastante profundo que no se reduce solo al hecho de saber qué pruebas hay que utilizar o saber cómo pasar las pruebas, sino que va un poquito más allá. Va un poquito al ámbito de la interpretación de los resultados y de un importante conocimiento de las diferentes funciones cognitivas y de lo más difícil, de su interrelación. Así pues, vamos a empezar por ver primero qué papel juegan las pruebas neuropsicológicas en la valoración y si las estamos entendiendo de la manera adecuada y utilizándolas de forma correcta. Lógicamente, cuando hablamos de evaluar, hablamos de valorar y tendemos a hablar de medir. Nuestro objetivo en la evaluación neuropsicológica es, en cierto modo, obtener una medida del estado cognitivo de las personas que estamos valorando. Sin embargo, medir la cognición, como dicen algunos compañeros, resulta hartamente difícil, por no decir imposible. No podemos medir realmente el concepto memoria o el concepto atención sin observar cómo se trata de realizar tareas que necesitan de esa capacidad de memorizar o de esa capacidad de atender y así poder hacernos una idea de cómo está funcionando esa persona en su día a día. Citando a Hitton, la vida es una prueba neuropsicológica. Pero para entender gran parte de los problemas que suele haber en la evaluación neuropsicológica y en su comprensión, hay que remontarse a la concepción
de las primeras pruebas neuropsicológicas y también al uso de la psicometría. La psicometría es una rama de la psicología que busca la obtención de medidas fiables, válidas, estables, consistentes de aquello que mide, que suelen ser aspectos cognitivos, aspectos psicológicos. Bien, no solo se queda en lo que medimos en neuropsicología o en lo que queremos valorar en neuropsicología. No se queda solo en memoria, atención. Hay escalas también e inventarios con una gran base psicométrica detrás, una gran cantidad de estudios, de medidas que permiten convertirlos en herramientas fiables. Y eso no lo puede denostar nadie. Otra cosa es el uso que se hace de algunas de estas medidas. Voy a llegar a una de las primeras pruebas, tal vez más conocidas y que ha estado detrás de uno de los constructos que peor se utiliza a nivel clínico, que es el concepto o el constructo de inteligencia. En 1905 tenemos una de las primeras pruebas orientadas a evaluar la inteligencia construidas por Binet y por Simon, el famoso test Binet-Simon, que intentaba obtener un índice de inteligencia que permitiera de alguna forma encajar a diferentes niños valorados en función de su nivel de inteligencia, en función de su nivel de capacidad. Por tanto, esto permitía luego después tomar una serie de decisiones con respecto a la educación de estos niños, a los recursos que se podrían plantear, pero de alguna forma una manera de clasificar. El problema es que el concepto de inteligencia en la época de Binet no era un concepto muy desarrollado y de hecho la explicación que daba el propio Binet cuando le preguntaban qué medía su prueba era un tanto circular. Su prueba medía inteligencia y que la inteligencia es lo que medía su prueba. Este es el ejemplo de la medición de un constructo, la medición de la inteligencia. Es verdad que a día de hoy las cosas han evolucionado mucho y tenemos muchas pruebas que miden la inteligencia, pero claro, el problema es que el concepto de inteligencia suele tener debajo una serie de procesos cognitivos necesarios para la realización de esas tareas que pueden provocar simplemente que las puntuaciones varíen solo porque un proceso no está funcionando como debería. Os pongo un ejemplo rápido. Una persona con una dificultad en atención, con un déficit en atención, puede obtener puntuaciones más bajas de lo que debería en ese concepto de inteligencia y no tendríamos claro que el problema real fuera un problema en los procesos atencionales, sino que se podría clasificar simplemente como una persona con bajo nivel de inteligencia. The exam starts now. 2 minutes, ladies and gentlemen. Please put them in the green box. Eso es un error, ¿bien? Y eso muchas veces, cuando no se emplea de una manera correcta, implica asignar etiquetas que parecen ser estables, que parecen ser inmutables, que permiten clasificar a estos niños, por ejemplo, con nivel de atención bajo, como niños con una discapacidad intelectual. Por tanto, quedarse solo con la puntuación de inteligencia supone un pequeño error. Y es a lo que voy a intentar ir ahora cuando hable de lo que hacemos en evaluación neuropsicológica. Porque en evaluación neuropsicológica no solo pasamos las pruebas y obtenemos una puntuación, sino que nos sumergimos en ellas, en la observación de los signos, para interpretar qué significan esas puntuaciones en profundidad. Está claro que obtener medidas de la cognición ha sido algo que ha llevado a la psicología a generar muchísimas pruebas y baterías. Pero ¿qué estaba pasando en paralelo también? Que había personas que hacían valoraciones muy cualitativas. Y esto es algo que nos va a llevar a entender un poco la forma en la que al menos yo y otros compañeros tenemos de concebir cómo se hace la evaluación neuropsicológica. En este caso voy a tener en cuenta un artículo muy interesante de Casaleto y de Heaton, al que ya he nombrado, que habla un poco del pasado, el presente y el futuro de la evaluación neuropsicológica. En este sentido, cuando hablaba de personas que hacían valoraciones muy cualitativas, el que resalta es uno de los padres de la neuropsicología, sino la persona principal, que es Alexander Luria. Luria realizó multitud de evaluaciones neuropsicológicas, pero no siguiendo un procedimiento reglado. Luria era una persona que, además de ser psicólogo de profesión, se había especializado en toda la evaluación de los procesos mentales superiores, como se llamaban en la época, o procesos psicológicos superiores. Su idea era valorar a pacientes que tenían muchas veces daños cerebrales o otro tipo de alteraciones para ver su estado cognitivo. Y lo hacía de una forma tremendamente cualitativa, sin seguir un protocolo estándar. Iba analizando, viendo cómo el paciente ejecutaba tareas, modificando cosas y obteniendo un perfil muy adaptado
al funcionamiento de esa persona, lo cual le daba base para entender cómo se podía plantear esa intervención. Claro, esto es importante porque al hacerlo de esta manera obtenía realmente un boceto muy claro del funcionamiento cognitivo de la persona que tenía delante, pero era algo difícilmente generalizable a otro tipo de pacientes. Era un método que no se podía copiar con facilidad. Y esto es algo que cuando queremos construir un método que nos permita entender la realidad, nos fastidia, porque queremos métodos que sean casi independientes de la persona que los está utilizando, para que no haya ningún tipo de sesgo. Y esto, en el caso de Luria, no resultaba posible. De hecho, sus alumnos se plantearon la idea de intentar construir baterías que aunasen un poco el saber de Luria en procedimientos más estandarizados que se utilizan en clínica. Sin embargo, la forma de trabajar de Luria era casi única. El médico de veteranos dice que es psicológico, que sufre trastorno por estrés postraumático por lo que sucedió. ¿Tu hermana es diestra? A lo mejor tienes afasia de Broca. El decaimiento del lado izquierdo de tu cara revela una lesión en el hemisferio izquierdo de tu cerebro, que es el lado que empleamos para hablar o escribir. En paralelo a Luria, también se fueron construyendo grandes baterías de evaluación neuropsicológica que intentaban obtener medidas más estándar, mucho más cuantificables de la cognición de las personas medidas. Y aquí se hablaba mucho de el uso de baterías completamente rígidas, baterías muy grandes, protocolos de evaluación que se pasaban de inicio a fin sistemáticamente y de la misma manera para evitar ese sesgo del investigador, aunque tendría que decir sesgo del clínico, ¿vale? Y también una versión un poquito más amable, un poquito menos rígida, porque consistía en tener grandes baterías, pero con una pasación flexible de las pruebas, de manera que se pudiera cambiar el orden de aplicación, eliminar algunas, utilizar otras, pero siempre siguiendo ese procedimiento reglado. Esa sería la idea, es decir, que estábamos ante justo lo contrapuesto a la forma de trabajar de Luria, que sería una forma que sería tremendamente generalizable, porque casi pasara quien pasara las pruebas, si las pasaba como se indicaba en el manual, obtendría una medida fiable y no sesgada. Claro, esto tiene también sus implicaciones a la hora de plantearse quién debería o no pasar esas pruebas, porque en teoría, con un manual delante y una explicación, cualquiera podría pasar las pruebas. La cuestión es si entendería lo que encuentran las pruebas. De ahí viene esa idea, que llevo diciendo todo este vídeo, de que no nos podemos quedar solo con las puntuaciones de las pruebas. Las podría tener cualquiera. El problema es entender qué significan. En este artículo que os comentaba, se habla de la escuela de los procesos de Boston. Una escuela que yo no conocía cuando trabajaba inicialmente en neuropsicología, pero que resulta que era la que yo seguía, pues un poco por la gente con la que me he formado. Y que una compañera de Barcelona un día me dijo que era la escuela a la que yo pertenecía. Imaginaros, momento épico para mí descubrir que pertenecía a una escuela. El hecho es que la escuela de los procesos de Boston se basa no solo en la idea de administrar la prueba de una forma arreglada, sino también observar durante la realización de la prueba los signos que van emergiendo en la ejecución del paciente. Y sobre todo, que esto ya habría que hacerlo realmente siempre, sobre todo lo más novedoso, era la idea de empezar a modificar la prueba y ajustarla según se iba realizando. De manera que, donde un test diría, por ejemplo, que habría que acabar la prueba al tener 5 o 6 fallos, tendríamos que continuar trasteando y tocando cositas para ver de qué manera podemos conseguir que el paciente consiga realizar la tarea, o qué tenemos que cambiar para que sea posible que la lleve a cabo, o dónde aparecen fallos si modificamos cosas. Porque así, viendo cómo la persona realiza la prueba y modificando, es como vemos y entendemos ese perfil cognitivo. Claro, esto ya choca con la idea de que todos pasemos las pruebas exactamente iguales. Pero es verdad que es un puntito superior en cuanto a generalización que el abordaje puramente cualitativo de Luria. De alguna manera, lo que vemos a nivel cuantitativo con las pruebas debería de ser conjugado con el nivel cualitativo que observamos durante la evaluación que realizamos al paciente. Y esto tiene una explicación que hoy intentaré sostener, que se basa en el funcionamiento de esas funciones cognitivas. Y es algo que solo podemos observar si al menos conjugamos estas dos cositas o por lo menos mantenemos esa índole cualitativa. La idea de esta escuela de los procesos de Boston se resume en una frase que realizó nuestro querido amigo Harold Goodglass, que es uno de los constructores del test de Boston para diagnóstico de afasias. Y era la idea de que un neuropsicólogo o neuropsicóloga debería de poder hacer una evaluación neuropsicológica en una isla desierta, sin herramientas,
porque sabe de sobra qué es lo que está evaluando. No sabéis lo que es estar un minuto más en esta isla, o sea... Y pensar que me siento nefasto, o sea, no he sido capaz de conseguir ni un pez para cocinar. ¿Sabéis? O sea, no he sido capaz de hacer nada, soy totalmente inútil. Cuando hablamos de la cognición, y lo hablaba al principio del vídeo, hablaba de que no se puede medir fácilmente, no con una puntuación. Y más cuando, como neuropsicólogos, entendemos que hay una serie de procesos cognitivos que subyacen a conductas como hablar, como atender, como percibir, como memorizar. Una serie de procesos que hay que analizarse de manera pormenorizada y que pueden influir negativamente en las puntuaciones de una prueba. La cuestión de esto, siguiendo esa idea de Edith Kaplan y de la escuela de los procesos de Boston, bajo de una misma puntuación puede haber perfiles cognitivos muy diferentes. Y aparte de eso, lo que es todavía más relevante y más importante es el hecho de que una prueba que dice medir memoria, por desgracia, no mide solo memoria, sino que mide la ejecución al completo que hacemos, en la cual interfieren muchos procesos, como la atención, como el lenguaje a la hora de comprenderla, como incluso procesos que tengan que ver con la organización ejecutiva. Por tanto, una prueba que dice medir memoria realmente no mide memoria. Mide cómo ponemos en marcha todos nuestros procesos cognitivos para resolver una tarea que primordialmente sería anésica, pero que necesita los demás procesos para poderse realizar correctamente. Cuando la tarea está mal o no la realiza bien el sujeto, tenemos que plantearnos que puede haber muchos motivos detrás. Y esto obliga a no quedarse con una prueba, sino a triangular todo el perfil cognitivo. Y esto, por tanto, nos obliga a hacer las evaluaciones con los ojos muy abiertos. No en vano me gustaría citar a otra de las madres de la evaluación neuropsicológica, que es Muriel Lezak, que decía que una evaluación neuropsicológica no es precisamente un proceso rutinario, sistemático, estandarizado y casi mecánico, sino que la evaluación neuropsicológica requiere un poquito de creatividad, de apertura, de flexibilidad, y eso cuesta, eso cansa, pero tiene como contraprestación, como cosa positiva, la sensación de que cada vez que evaluamos a un paciente podemos descubrir algo nuevo. Así que por último, como resultado de esto, no quiero dejar la idea de que el uso de pruebas estandarizadas no sea adecuado. Al revés, las pruebas estandarizadas son muy útiles y muy necesarias. Lo que no podemos es caer en la tranquilidad de pensar que pasar las pruebas estandarizadas sin ver cómo el paciente hace la tarea es un resultado coherente. Y de hecho, el problema de esto es que muchas personas sin formación en neuropsicología y sin conocimiento neuropsicológico profundo utiliza pruebas estandarizadas y se queda con las puntuaciones globales sin entender cuáles son los procesos que hay debajo de esos fallos. Eso puede permitir un maravilloso diagnóstico buscando una etiqueta concreta, pero eso nunca va a conseguir reflejar lo que hay debajo de esa ejecución deficitaria o problemática. Por tanto, el problema y la crítica que suele hacerse a la psicometría no es a la disciplina en sí, es al uso inadecuado de estas pruebas y a la sensación de falsa seguridad de que pasando una prueba de memoria o de inteligencia yo ya sé lo que hay y ya sé lo que tengo que hacer siguiendo los protocolos. Al revés, una buena evaluación neuropsicológica hecha con tiempo, analizando todos los detalles, permite entender mucho mejor el perfil cognitivo y permite trabajar muchísimo mejor y más orientado al real problema que tiene la persona. Y esto a veces, en muchos centros, no nos lo permiten. No podía finalizar este vídeo sin hacer un par de recomendaciones de libros como siempre. El primero, un libro en el que yo he participado, que es este de aquí, el de Neuropsicología del daño cerebral sobrevenido por ictus y traumatismo craneoencefálico. Bien. Evidentemente pongo este libro no porque lo haya escrito yo también, sino porque justo el capítulo de evaluación neuropsicológica recoge estas ideas que he ido comentando en el vídeo y da una idea panorámica de cómo se puede conjugar esa valoración estandarizada y también cualitativa. ¿Bien? Y otro libro que también me interesa mucho comentaros porque hace referencia a eso, a esa labor fina de observar signos, a esa labor de entender la implicación en el día a día del paciente.
no es un manual técnico de evaluación, es un manual, es un libro que se llama Cerebros Rotos, que ha escrito mi compañero Saúl Martínez, ¿vale? Y que refleja un poco la neuropsicología, refleja cómo observamos los diferentes problemas y signos que surgen y la explicación que hay debajo. Porque yo siempre digo, y lo comparto con muchos compañeros, que lo que nos hace neuropsicólogos y neuropsicólogas no son las pruebas que tenemos, es todo el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento cognitivo, todo lo que conocemos que nos permite explicar mucho mejor la realidad de cada una de las personas que pasan por nuestra consulta. Y creo que eso Saúl lo expresa muy bien en este libro. Así que bueno, en este vídeo hemos visto un poco lo importante que es la evaluación neuropsicológica, para qué nos sirve. Hemos visto también esa pequeña tensión que hay entre las pruebas estandarizadas y la evaluación cualitativa, que creo que es una tensión un tanto falaz, porque realmente es una complementariedad lo que tenemos que realizar entre ambas partes. Creo que lo he hecho sin faltar el respeto a ninguna disciplina ni a ningún colectivo, cosa que veré después en los comentarios, pero bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Bueno, pues gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que podéis poner los comentarios aquí abajo diciendo cosas bonitas o insultándome si creéis que las pruebas neuropsicológicas se tienen que pasar con los ojos vendados, ¿vale? Y por favor, compartir el vídeo para que lo pueda ver más gente si os ha gustado. Y lo de siempre, ya sabéis, un saludo y salud y neuropsicología.